Bueno, mi nombre es Pablo Novara, voy a estar a cargo de esta teoría. Bueno, todos los martes, como saben, de 3 a 5. ¿Sí? Vamos a hacer la primera clase, siempre la primera clase espero 5 o 10 minutos que lleguen los rezagados. A partir de la próxima les pido puntualidad. Yo siempre voy a tratar de estar acá un ratito antes para tener a las 3 todo preparado, así empezamos horario y terminamos horario. Y bueno, la materia, como ya vieron, se llama Fundamentos de Programación. En la primera teoría esta, vamos a, primero les voy a hacer una introducción como para hablar rápido qué es programación, para que vean el contexto donde estamos parados. Les voy a comentar las condiciones para promocionar, regular, evaluaciones y demás. Y después vamos a empezar con la teoría propiamente dicha, ¿sí? Porque ya el viernes tienen la primera práctica, ¿sí? Así que vamos a avanzar aunque sea un poquito sobre la teoría para que el viernes ya puedan empezar a hacer la práctica correspondiente. Bueno, entonces lo primero, la materia se llama Fundamentos de Programación, es tener una idea de qué es programación, ¿sí? Esta pregunta solía ser bastante complicada, pero en general ahora casi todos llegan con alguna idea de qué es programación. Levante la mano el que vio algo de programación en la secundaria. Unos cuantos. ¿El resto alguien vio algo de programación por fuera, por su cuenta? Bien, o sea que hay muchos que tienen idea. ¿Quién se anima a decirme qué es? Dar instrucciones a la computadora para que haga alguna tarea. Bien. No, pero sí, voy a empezar por ahí. No es la definición final, pero es por donde planeaba empezar, así que vamos bien. Entonces él dijo, darle instrucciones, o sea, hacer un programa, ¿sí? Es de alguna manera darle instrucciones a la computadora para que haga. Ese puede ser cualquiera de ustedes, ¿sí? Le puse una bolsa en la cabeza para que no se sepa quién. Todos se pueden identificar. Ups. Y esa puede ser la PC de cualquiera de ustedes, ¿sí? El problema esencial es que nada que ver cómo hablan las personas y cómo hablan las máquinas, ¿sí? Las personas hablamos español, inglés, alemán, depende de dónde nacimos. Las máquinas hablan lo que llamaremos lenguaje de máquina y usualmente estereotipizado, llevado al máximo, se representa con ceros y unos, ¿sí? Finalmente es electrónica, pasa o no pasa corriente por esta patita del micro, ¿sí? Está cargado o descargado este capacitor, hay uno campo, lo que sea, pero finalmente son señales eléctricas para la máquina. Y entonces, si yo quiero que la máquina muestre un mensaje en la pantalla, no le puedo decir, che máquina, mostrame, saludame para que me diga hola, ¿sí? Obviamente que no me va a entender, pero tampoco sé decirle 00110001 para que me diga eso, ¿sí? Porque si yo tuviese que hablar en lenguaje de máquina, instrucciones tan simples como poner un mensaje en la pantalla podrían ser, que para nosotros son simples, para la máquina podrían ser cientos o miles de instrucciones para una cosa tan simple, ¿sí? Porque las máquinas hacen cosas ridículamente simples, muchísimo más simples de las que podemos hacer nosotros, pero la ventaja es que la hacen muchísimo más rápido, ¿sí? Esas pocas cosas que hacen, las hacen increíblemente rápido. Y ahí está la magia. Pero digamos que tiene una forma de pensar muy diferente. Y naturalmente tienen un lenguaje muy diferente. Entonces, yo creo que la máquina haga algo, es una locura querer decírselo al lenguaje de máquina. Pero por otro lado, si a la máquina no le habla el lenguaje de máquina, no sirve. La máquina solo entiende el lenguaje de máquina. Entonces, en todo ese enorme camino que hay de cómo hablan los humanos, con construcciones bastante abstractas y elaboradas, a cómo hablan las máquinas, con cosas muy simples pero de millones, en el medio de esos dos lenguajes tan diferentes está lo que llamamos lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es muchísimo más restrictivo, con más reglas, con más condiciones, con más todo que un lenguaje humano, ¿sí? Por decir de alguna manera, mucho más difícil decir las cosas, pero aún así infinitamente más simple que el lenguaje de máquinas, ¿sí? Por eso los pongo en el medio del camino.
Acá hay este ejemplo de 3 lenguajes. Un lenguaje que estaría bien del lado humano, más del lado verde, podría ser, esto podría ser Basic o podría ser Python, si alguno conoce. Hay varios lenguajes que pueden empezar así, donde prácticamente es darle una orden en inglés que es bastante natural. Print significa imprimir. ¿Sí? Imprimir en la pantalla, hola, 1. Entonces, hay lenguajes donde las cosas más habituales, las construcciones más básicas, realmente suenan bastante naturales o bastante coloquiales, al menos se habla en inglés. Y con esta sola instrucción yo ya puedo hacer que la máquina me muestre el mensaje en esos lenguajes. Hay otros lenguajes como el que vamos a ver, que es mucho más complicado, ¿sí? Pero esto sigue teniendo sentido. Al final de la materia van a entender por qué las llaves, por qué el paréntesis, por qué el punto y coma, qué significa cada letra o cada abreviación que aparece ahí, ¿sí? Esto es algo que podemos manejar y hasta ahí vamos a llegar. Y esto ya está al lado de los ceros y unos. Este es un lenguaje especial que estaría bastante cerca del hardware, ¿sí? Hay toda una gama de lenguajes de programación. Cuando un lenguaje está más cerca del hardware se le llama de bajo nivel, cuando está más cerca de la persona de alto nivel. Lo de bajo alto no es bueno, malo, lindo, feo, fácil, difícil. Tiene más que ver con el nivel de abstracción, ¿sí? Las máquinas necesitan operaciones más concretas y las personas hablamos con ideas más complejas y abstractas. Entonces, un poco, bueno, cuán cerca esté de cómo piensa, entre comillas, una máquina o cómo pensamos las personas, el lenguaje será de más alto nivel o más bajo nivel. Exceptuando este que prácticamente está al lado del lenguaje de máquina, de todos los que digamos que están acá, el que nosotros vamos a ver, que acá en el ejemplo es el del medio, probablemente sea el que esté más a la derecha, ¿sí? Lo cual va a ser un problema. De todos los lenguajes que vamos a ver, elegimos uno de los más difíciles, entre comillas. Ya vamos a ver qué hacemos al respecto. Ahora, ¿cuál es la gracia? Si yo escribo en un lenguaje como este o incluso como este, en realidad eso la máquina no lo entiende. La máquina entiende nada más que el lenguaje de máquina. Pero las reglas de esos lenguajes son lo suficientemente estrictas y rigurosas como para que de ese lenguaje al de máquina se pueda hacer una traducción automática, ¿sí? Del lenguaje humano al de máquina no. Hay conceptos que nosotros manejamos que la máquina no. Hay que cambiarlo, hay que decirlo de otra manera, hay que descomponerlos. Pero de los lenguajes de programación al lenguaje de máquina, ¿sí?, está bien definido cómo se hace el camino o cómo se hace esa traducción. Entonces, el camino que va de lo que nosotros pensamos que queremos hacer a decírselo en uno de estos lenguajes es lo que vamos a aprender a hacer o empezar a aprender en esta materia, ¿sí? Y en eso consiste de alguna manera programar, en llegar usualmente hasta la mitad. Porque desde alguno de estos lenguajes al de máquina se puede hacer automáticamente, hay programas que lo hacen. Entonces yo escribo uno de estos lenguajes intermedios, se lo doy a un programa que me lo traduzca a código de máquina y la máquina lo puede finalmente ejecutar. De acuerdo a qué tipo de programa trabaje de este lado, se le puede llamar compilador o intérprete. Bueno, más adelante veremos la diferencia, ¿sí? Por ahora son 2 palabritas para designar al programa que hace la traducción final desde el lenguaje de programación que nosotros elegimos a lo que de verdad puede manejar la máquina. Entonces, bueno, de este abismo de diferencia nosotros tenemos que hacer, entre comillas, solo la mitad del esfuerzo, ¿sí? Ahora, la mitad, si yo miro la longitud del camino, en términos de dificultad, es la parte más jodida, la que nos toca, porque en realidad esa mitad incluye muchas cosas a la vez. En particular hay 2 grandes cosas que podemos llegar a separar y a distinguir con claridad. Por un lado, tenemos que aprender a escribir en uno de esos lenguajes, ¿sí? Tenemos que aprender, entre comillas, un idioma nuevo con sus reglas, sus construcciones, sus palabras clave, etc. Pero además tenemos que aprender una forma de pensar diferente, ¿sí? Yo no puedo, por mucho que maneje el lenguaje, decirle cualquier cosa a la máquina, ¿sí? Yo le puedo enseñar a mi perro a traer el diario, pero no a volar, ¿sí? No tiene alas, no puedo. O no a hablar, ¿sí? No está biológicamente preparado para hacer una cosa así. Bueno, con la máquina, salvando las enormes distancias, va a pasar algo de ese estilo. Yo no le puedo decir cualquier cosa, y aún tareas simples
o simples para nosotros, no se las digo como si se las dijera a una persona. ¿Sí? Si ustedes miran parciales del año anterior o de cualquier año anterior, van a encontrar tareas como sacar un promedio, buscar la calificación máxima del curso, ¿sí? Cosas que parecen simples, que si a cualquiera de ustedes le doy la lista de notas, enseguida me sabe decir cuál era más alta y quién se la sacó. Sin embargo, cuando se lo tengan que decir a la máquina, ¿sí?, van a ver lo difícil que es y por eso va a ser un ejercicio de parcial. Nosotros tenemos ideas abstractas que son bastante naturales para nosotros, que ni siquiera sabemos exactamente cómo las hacemos, nos salen. Y cuando hay que decírselo a la máquina con las herramientas diferentes a las nuestras que tiene la máquina, aparecen las complicaciones. Entonces es como que esto de aprender a programar involucra dos cosas. ¿Sí? Involucra aprender a pensar de esa forma diferente. ¿Sí? Esos son los verdaderos fundamentos. ¿Sí? El aprender a pensar es lo más importante. Aprender a pensar de esta forma va a ser lo más importante de la materia. Y una vez que sepamos cómo resolver el problema pensándolo de esta forma, bueno, para efectivamente poder llevarlo a la máquina y probarlo hay que escribirlo en un cierto lenguaje. ¿Sí? Entonces el paso final es traducir esa idea en un lenguaje. Pero lo más importante no es el lenguaje en sí en esta materia, sino primero aprender a pensar de otra manera. ¿Sí? Aprender a plantear las soluciones de forma que sea apta para la compu y después, bueno, eso lo plasmamos usando como herramienta tal lenguaje. Pero la primera parte del lenguaje, insisto, sería una herramienta. Lo más importante es aprender esta forma de pensar y un montón de conceptos básicos asociados a esto, que son los mismos en cualquier lenguaje que vayan a programar. Como les adelanté, que el lenguaje que elegimos para llegar a final de cuatrimestre, incluso a final de año, porque con el mismo grupo docente van a tener en segundo cuatrimestre una materia que es continuación de esta. Así que vamos a trabajar casi todo el año sobre las mismas herramientas. Como ese lenguaje no es de los más bonitos ni de los más fáciles, ¿sí? Sí lo damos porque estamos convencidos de que es lo mejor para este tipo de ingeniería. Pero es lo mejor para el objetivo final, por ahí no es lo mejor para empezar. Entonces, bueno, este lenguaje en particular se llama C++, ¿sí? Para la primera parte, vamos a usar algo que se conoce como pseudocódigo. El pseudocódigo es un invento de libro. ¿Sí? No nace como un lenguaje real. Un docente agarra un lenguaje real, lo simplifica, lo traduce al español y dice, bueno, voy a empezar con esto para que sea más fácil y después lo complico con un lenguaje de verdad. ¿Sí? Pero empecemos con algo con menos regla, con menos palabras clave. Se van a poder hacer menos cosas, pero va a ser más fácil para empezar. ¿Sí? Y de paso, las palabras en castellano, para que tampoco esté la barrera del idioma. De modo que en esa primera etapa el lenguaje sea lo suficientemente fácil como para que nos concentremos en la lógica, en los fundamentos que les hablaba recién. Y no reneguemos demasiado con el lenguaje. ¿Sí? Vamos a tomar un lenguaje muy chiquito, muy simple, limitado en español. Y no va a ser importante el lenguaje, sino los conceptos que vamos a ver, la forma de pensar esta que yo les estoy hablando. Cuando hayamos internalizado las cosas esenciales, vamos a tratar de aplicarlo en un lenguaje de verdad y ahí van a aparecer otras complicaciones. Entonces la materia más o menos se va a separar en dos. ¿Sí? Una primera etapa, trabajando con pseudocódigo, la primera evaluación va a ser con pseudocódigo, el primer parcial. Y luego una segunda etapa donde vamos a rever esos conceptos con un lenguaje real, nos van a aparecer un montón de otros problemas, e incluso vamos a agregar algunas cositas nuevas que no había en pseudocódigo. Y bueno, para el final del cuatrimestre van a estar programando en ese lenguaje real. A todo esto, me olvidé decirles, mientras yo hablo, interrúmpanme y pregunten lo que sea, ¿sí? Si algo no se entiende o quieren comentar algo, lo que sea, no esperen a que les pregunten, ni siquiera pidan permiso, levanten la mano. ¿Sí? Que sea fluida la clase, hablen cuando quieran. Conmigo, no con ustedes. ¿Pseudocódigo sería algo como el PCI? Sí. Cuando yo decía en la slide anterior, acá, pseudocódigo sería, el PCI sería una herramienta que hace la traducción del pseudocódigo al lenguaje de máquina. Pero es importante no ver pseudocódigo como un lenguaje real porque nace con una idea puramente pedagógica y no es para hacer cosas serias, sino para internalizar los primeros conceptos. ¿Y cómo
Pero sí es la herramienta que vamos a usar para poder probar, porque esto que le digo que es un invento de los docentes, si no, no lo podemos probar. La herramienta se mete en el medio para poder probar lo que van haciendo. ¿Cómo hacen, digamos, para hacer ese paso, digamos, de cambiar de un lenguaje humano a la computadora? No es un lenguaje humano, es un lenguaje de programación. Bueno, digamos, claro, pero para pasarlo del lenguaje humano, por así decirlo, al lenguaje de programación. ¿Cómo hacen? Del lenguaje humano al de programación lo tenemos que hacer nosotros. El PCI no te va a dejar escribir cualquier cosa, ya vamos a ver que le vamos a poner un montón de reglas de modo que después lo pueda traducir. O de modo que pueda entender con cierta facilidad lo que decimos. Claro, pero esa traducción, digamos, ¿cómo la hacen? Hay varios mecanismos. Por ahí cuando empecemos con C++ vamos a meternos un poco más en detalle. Pero, no sé, es como, qué sé yo, un traductor que traduce de inglés a español o de español a inglés, no sé. Conoce los dos idiomas y si la cosa está bien escrito en uno es capaz de reproducirlo en el otro. Para que eso lo pueda hacer la máquina, ya vamos a ver que el lenguaje que elijamos tiene que tener un montón de restricciones o de condiciones. Y después de acá, bueno, la diferencia entre uno y otro sería si alguien me traduce el texto completo y me lo ha traducido, o a medida que me lo va leyendo me lo va traduciendo al vuelo como, qué sé yo, como en las conferencias, tipo de cosas donde se va haciendo al vuelo, ¿no? Buenas. Podríamos decir así muy a grosso modo que serían los dos mecanismos. Pero bueno, por ahora no nos preocupemos demasiado con eso. Cuando pasemos al lenguaje real y usemos una herramienta más seria para eso, ahí vamos a hablar un poquito más de cómo funciona. Sí. ¿Por qué hay tantos lenguajes? O sea, ¿qué necesidad de tener tanta gama de lenguajes? ¿Por qué hay tantos lenguajes? Hoy en día, porque es fácil hacer un lenguaje. Hay muchas herramientas para hacer lenguaje. Surgen varios a cada instante a lo largo del mundo. El 99% lo usa el creador y 2 personas más y mueren en poco tiempo. Son pocos los lenguajes que sobreviven. C++ es un lenguaje que lleva 30 años sobreviviendo y que antes heredó de otro que ya tenía unos cuantos años andando, ¿sí? Entonces, si bien hay millones de lenguajes, en realidad los conocidos y reconocidos, por decir de alguna manera, no son tantos, serán cientos, y los que de verdad se usan son muchísimos menos, ¿sí? Y por ahí cuáles se usan depende del tipo de trabajo que uno haga. Si uno va a hacer desarrollo, no sé, páginas web, no va a usar C++. Nosotros vamos a C++ porque esta carrera después te va a enseñar a hacer cosas más de ingeniería, no solo puro software. Y ahí va a haber una diferencia. Bueno, ya lo veremos más adelante. Pero los que son viejos por cuestiones históricas, que aparte de un lenguaje nace con las ideas de ese momento. C++ nació hace 30 años con un montón de ideas de esa época que parecían buenas. Fueron evolucionando tanto el hardware permitiéndote hacer cosas nuevas, como los teóricos de la ciencia de computación encontrando mejores formas de hacer lo mismo. Y ahí vos tenés alternativa. Hacer un lenguaje nuevo con las ideas nuevas o tratar de agregarle las ideas nuevas al lenguaje viejo. Y el problema es que en ese momento, si bien lo ideal sería hacer un lenguaje nuevo como corresponde, ya tenés 10 años de desarrollo en el lenguaje viejo, un montón de gente entrenada, un montón de software que hay que seguir manteniendo. Y así es como C++ sigue sobreviviendo tanto tiempo. Hay una base increíble de código hecho en eso que es impensable que otro lenguaje pueda reemplazar todo eso. Para un proyecto nuevo pueden competir y probablemente ganar, pero hay mucho código que va evolucionando desde hace años. Y bueno, de acuerdo al tipo de problema habrá lenguajes que sean mejores que otros. Vamos a empezar viendo una metodología, pero a lo largo de la carrera van a ir viendo que hay variantes. ¿Me hacen una pregunta? Sí. Depende del problema que se tenga que resolver usando la programación. ¿Es que hay que usar programas que compilen o interpreten o se puede usar lo mismo igual? Los dos. ¿Tiene alguna diferencia? Puede haber problemas donde te convenga uno o te convenga otro. En general compilar es más rápido que interpretar. No compilar es más rápido, un programa compilado anda más rápido que un interpretado. Ya en la unidad 4 hablamos un poquito de estas diferencias. Pero a veces la naturaleza del lenguaje hace que sea más fácil hacer un compilador que un intérprete, ¿me parece? ¿Sí? Y en proyectos realmente grandes probablemente se usen las dos. Sí, probablemente en proyectos grandes usualmente suele haber varios lenguajes.
¿sí? No hay un lenguaje que sirva para todo. ¿Sí? C++ de alguna manera muchos lo ven como, pero no, tampoco lo es. Sí se puede usar para todo, pero no quiere decir que sea el ideal para todo. En un proyecto realmente complejo, probablemente distintas partes se usen distintos lenguajes porque convenga una característica u otra. Pero bueno, después cuando salgamos de pseudocódigo, empecemos a trabajar con el lenguaje, vamos a hablar un poquito de eso y ahondar más en algún detalle. Por ahora, con el pseudocódigo lo que tratamos de hacer es no preocuparnos demasiado por el lenguaje y más en los conceptos básicos. Bien, y esta cita de este tipo, que es un profesor grosso del MIT, o era, ya está bastante viejo, tiene que ver con lo que puse en la primera slide, en el título que decía la mejor materia del cuatrimestre. Tengo dos motivos para decir que esta es la mejor materia del cuatrimestre. Uno es porque aparentemente no hay competencia. Uno entra primer año sin tener mucha idea en qué se mete y ve programación, álgebra, física, química, matemática. Naturalmente, si eligieron informática, espero que les guste más programación. Y en esa tengo la de ganar, ¿sí? Si no les gusta mi materia, soy un fiasco como profesor, porque en el cuatrimestre es la única que aparentemente vio en informática, las otras parece que no, ¿sí? Aclaro, es importante, parecen que no. Se van a dar cuenta en tercer, cuarto año lo importante que era, por ejemplo, álgebra o física, y ya va a ser tarde. Así que denle mucha bola a las otras materias. Pero de momento es más difícil ver la relación con la informática y esta es la que apunta directamente, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada debería naturalmente gustarles esta materia, espero que así sea. La otra y más importante tiene que ver con lo que dice este muchacho. Las limitaciones de la construcción de sistemas de software son las de nuestra propia mente, no las que impone la realidad. En muchísimas otras ramas estamos limitados por 1000 cosas de la realidad o de la física. Vamos a un ejemplo mundano. Me gusta la carpintería, ni siquiera hace falta, es una carrera complicada. Ponele que me gusta la carpintería, para probar a hacer cosas necesito herramientas, necesito un taller, necesito maderas, ¿sí? Necesito, qué sé yo, clavos, tornillos, lo que sea. Muchos de esos insumos se van gastando y los tengo que reponer. O sea, experimentar me cuesta, ¿sí? Me cuesta mucho. Y tiene un límite, porque yo puedo diseñar un rascacielos de 73 pisos de madera, pero nunca lo voy a poder construir, si no voy a talar un bosque de secuoya gigantea para tener tanta madera. Y aunque la tuviera, probablemente sea imposible de realmente desarrollar eso, por muy bien diseñado que esté, ¿sí? Naturalmente, en muchísimas otras áreas, uno no puede experimentar libremente porque cuesta, ¿sí? A veces cuesta si quiere empezar, ¿sí? A veces algunas máquinas, algunos instrumentos, algunos materiales son suficientemente caros o difíciles de conseguir como para que uno hasta ni pueda empezar y se tenga que conformar con teoría de libro. En informática nos pasa todo lo contrario, sobre todo en programación, ¿sí? Programación es una actividad más que nada intelectual, como la matemática. Entonces, no necesitamos prácticamente nada. Cualquier computadora barata, cualquier notebook, netbook o lo que sea que tengan a mano, si no tienen las que le provee la universidad, tienen en los pasillos, tienen en los laboratorios. Cualquier máquina alcanza para experimentar prácticamente todo lo que vamos a ver, casi te diría que en el resto de la carrera y mucho más, ¿sí? Porque el software en ese sentido es intangible y es ideal. Es intangible en el sentido que no me cuesta material, me costará un cachitín de luz, y sí mucho tiempo y paciencia, ¿sí? El tiempo no es gratis tampoco, pero en esta etapa de su vida es donde deberían invertir tiempo en estas cosas. Y entonces, yo en programación puedo probar y probar y probar todo lo que yo quiera y hacer cosas que serían totalmente ridículas, como el equivalente al edificio de 73 pisos, que no importa, la máquina voy a poder hacerlo, ¿sí? Son ideas abstractas y son cosas ideales. Ya veremos más adelante de qué se trata, pero no tenemos un montón de limitaciones que teníamos en otro campo, ¿sí? Y tenemos acceso desde el día cero a todo el conocimiento que se nos ocurra y a todas las herramientas que se nos ocurran. Hoy en día con la internet
y el software libre, tenemos acceso a herramientas y ejemplos de primer nivel en el campo que se nos ocurra. ¿Sí? Entonces, realmente desde el primer día pueden entrar en contacto con todo, y si tienen suficiente paciencia e imaginación pueden hacer cosas increíbles sin demasiados recursos. ¿Sí? Eso es lo maravilloso de la programación de alguna manera. En ese sentido, que este tipo decía, bueno, son las limitaciones que le pongas vos con tu imaginación, porque la máquina mucho no te va a frenar, ¿sí? No vas a necesitar demasiado para mantenerte experimentando, ni siquiera para empezar. Y él lo decía antes de que Internet nos ponga a disposición tantas herramientas y tantos materiales, así que hoy sería 1.000.000 de veces más cierto. Entonces, bueno, en ese sentido los incito a que experimenten mucho, ¿sí? No se queden con lo que veamos en clase, van a ver que la teoría en general es poca. No hay muchos conceptos teóricos, la unidad 1 tiene algunas definiciones, las demás son todas cosas que van derecho a la práctica, ¿sí? Y lo esencial es practicar. Practicar y practicar, ¿sí? No hay otra. A programar se aprende programando, no leyendo libros ni escuchándome a mí en la teoría. Lo importante es que lleguen a su casa o el viernes lleguen a la práctica, agarren la máquina y se pongan a probar cosas. Es como si, no sé, yo quiero aprender a pintar y me pueden dar teorías sobre colores, sobre pinceles, sobre pintura. Si yo no practico voy a hacer dibujo horrible. ¿Sí? Lo importante está en practicar, pintar mucho y agarrar la muñeca. Bueno, en programación es así, yo les puedo contar todo lo que quieren, que si ustedes no se sientan, no vamos a ningún lado. Así que aprovechen sobre todo los viernes, y si en la casa practican un poco más, mucho mejor. El 99% de lo que damos en teoría es consecuencia de la práctica. Si hacen buena práctica, ni necesitan estudiar teoría para el parcial. Bien. La materia entonces tiene unas 4 unidades que vemos en pseudocódigo, ese espacio es el primer parcial, y luego una parte de C++ que empieza repasando lo mismo que vemos en pseudocódigo y viendo cómo se dice en C++ y qué problemas nuevos aparecen en todo eso. Y al final las dos últimas funciones son algunos conceptos un poquito más nuevos. Nuevos en el sentido de que no estaban en pseudocódigo. Pero esto es fundamental, ¿sí? Y cualquier cosa que hagamos acá va a apoyarse sobre los conceptos de esa unidad. ¿Sí? En esta materia uno no puede entender una unidad sin haber entendido las anteriores, no son temas separados. ¿Sí? Así que traten de llevarla más o menos al día, aunque sean los conceptos más básicos, lo mínimo, los ejercicios más simples, porque, insisto, cada cosa que vamos enseñando se apoya sobre lo anterior y bueno, si no sabe la unidad 3 es imposible entender la 4, por ejemplo. Bueno, ya saben que los martes tienen la teoría, los viernes tendrán práctica. Es importante ese sitio, que en realidad es el mismo para todas las materias, así que probablemente la dirección ya la tengan. Lo único particular es que cuando se quieran automatricular en Fundamentos le va a pedir esta clave, FP 2019, de Fundamento de Programación 2019, todo mayúscula, todo pegado. Mientras no estemos en el aula vamos a usar el Moodle para todo, ¿sí? El sitio es este, no sé si lo conocen por otras materias, ¿sí? ¿No? Para ingresar al sitio, nombre, usuario y contraseña no es responsabilidad de la materia. Si no me equivoco les ponen DNI. Pero eso no me pregunten a mí porque no depende de cada materia. El mismo para todas las materias. La clave que les di no es para esto. Una vez que entren a su usuario, la clave es para que busquen el curso y se agreguen al curso en particular. ¿Sí? ¿Qué me vas a preguntar? Sí, voy a volver a la... ¿Esto? Entonces, entran a esa dirección, se loguean con su usuario, si no me equivoco, cuando se inscriban a la carrera se lo crean con DNI. Si no, pregunten en la atención del estudiante. Y cuando busquen la materia, la primera vez les va a pedir una clave y con eso ya queda registrado en el curso. ¿Sí? Con eso ya pueden entrar sin clave y ya nosotros vemos que ustedes están registrados en el curso. Porque nos vamos a manejar todo por ahí. Ahí van a tener todas las guías, ¿sí? Los documentos de teoría y práctica. En cada unidad le vamos a subir un PDF
descripción, texto, digamos, de la teoría, y otro con ejercicios prácticos para hacer el viernes en clase. Menos la 1 no tiene práctica, solo teoría. Ya van a ver que la 1 la pasamos volando y vamos derecho a la 2. ¿Está activo ya? Ya está activo, sí. Yo esta mañana subí todo lo de las 2 primeras unidades y las condiciones de la materia. Importante, tienen 2 foros. En el foro de novedades publicamos a los docentes y automáticamente les llega a todos. Así que ahí avisamos si algo cambia, si, no sé, la fecha de parciales, si alguien se olvida un pendrive, lo que sea. ¿Sí? Nosotros avisamos por ahí. Y el foro de consulta, cualquiera de ustedes puede crear un hilo, ¿sí? Es el medio habitual para que hagan consultas de lo que sea cuando no estamos en clase. Están practicando la clase de trabajo con un ejercicio, pueden preguntar por ahí. No sé, la semana que viene hay paro, no saben qué hacemos, pueden preguntar por ahí. Lo que sea. Ahí pueden preguntar, incluso pueden responder. Si un compañero hace una pregunta y ustedes saben la respuesta, también pueden responder. Ahí pueden crear hilos o agregar lo que quieran. Es el principal medio de consulta. No vamos a tener clases de consulta durante la semana, ¿sí? Vamos a tener las 2 horas de teoría y las 4 horas de práctica. El resto de los días no hay horario fijo de consulta, porque solamente si pongo un horario fijo no viene nadie hasta la semana antes del parcial, ¿sí? Entonces, en lugar de clavarme de medio cuatrimestre, la semana antes del parcial les digo, che, el miércoles voy a estar para consulta y listo. ¿Sí? Así que cuando se acerque el parcial, 1 o 2 clases de consulta vamos a poner, además de las prácticas. Pero mientras tanto, si ven no hay clase de consulta, las 24 horas del día pueden preguntar por el foro, ¿sí? Somos varios los docentes de la cátedra, así que alguien lo va a ver y les va a responder. Ahí está, ya está subido el cronograma, clase por clase, que se va a dar en teoría y práctica. Si alguien falta, puede saber ahí más o menos por dónde fue la cosa. Ahí van a estar las notas. Es importante que se den de alta para que a nosotros nos hagan en la lista y les podamos pasar las notas cuando vengan los parciales. Enlaces para descargar el software que vayamos a usar. Va a estar esta presentación. No hace falta que tomen nota y va a estar el video de esto que estoy dando ahora. ¿Sí? Yo estoy grabando, ¿sí? Con la pantalla y con el micrófono de la notebook. Todas las clases las grabo esta noche o mañana a la mañana, más tardar, las subo a YouTube y les pongo el link. ¿Sí? Así que todas las clases que han grabado, por si las quieren repasar, si alguien no pudo venir, la busca ahí y va a tener todos los temas. Tal cual la doy acá, ¿no? Totalmente desprolija, pero bueno, mejor que nada así. Bueno, y lo que digan obviamente queda grabado, pero no se le ven las caras, así que no se preocupen. Evaluaciones. Esas son las 2 fechas importantes, primer y segundo parcial. ¿Sí? Este año caen los 2 viernes, así que van a ser en los horarios de práctica. Son 2 parciales, ¿sí? Uno más o menos a mitad de la materia y otro al final. Esa es la anteúltima semana de clase. Los parciales son en papel. ¿Sí? Le vamos a pedir que escriban un programa y lo van a escribir en papel. No van a tener la compu para probarlo. ¿Sí? No vale prueba y error. Vas a tener que saber realmente lo que están haciendo. Además de que tomarlo de la compu sería complicado porque son muchos, créanme que les conviene que sea en papel. Van a hacer ejercicios parecidos a los de la práctica. Van a tener parciales viejos para ver de qué se trata, muy parecido a lo de la práctica. Pero lo van a hacer en papel, sin la oportunidad de probarlo en la compu. Hay recuperatorio el 28 de junio. Los 2 parciales se recuperan ese día. Después veremos si uno a la mañana, uno a la tarde, pero bueno, ese es el último viernes de clase, digamos. Sería la última clase de práctica, entre comillas. La vamos a usar para los recuperatorios. Una semana después del parcial, como para que tengan tiempo de ver la nota y estudiar lo que faltó. Y hay un segundo mecanismo de evaluación a lo que le llamamos parcialitos, que se van a tomar en las clases de práctica. Estos sí son en la compu y son ejercicios de 10, no más de 15 minutos. Son ejercicios bien cortitos, muchísimo más simples que los de los parciales, infinitamente más simples, para evaluar cosas muy básicas, ¿sí? Cosas muy fundamentales que, bueno, vos decís, esto es lo mínimo que tiene que haber entendido la unidad. Casi semana por medio va a haber uno en la clase de práctica, también son recuperables. Más que nada la idea del parcialito es que no estudien todo de golpe la semana antes del parcial porque ahí ya están al orden y no van a poder. Entonces,
lo vamos evaluando a lo largo de las prácticas, ¿sí? Cada vez que termina una unidad, por ejemplo, si el viernes hacen práctica de la unidad 2, probablemente el otro viernes haya un parcialito sobre la unidad 2. Sí, el parcialito no va a estar el mismo día porque hay que darle tiempo a que termine, que se atrasó, a sentar los conocimientos, lo que sea. El lunes arrancaría el tema 3, digamos, la unidad 3, y el viernes sería el parcialito de la unidad 2, así. O sea, siempre una clase se da una unidad y a la que sigue se toma el parcialito de esa unidad y se empieza con la que sigue. O sea, nunca, insisto, nunca vamos a hacerlo a la práctica y ahí enseguida tomarte el parcialito. Siempre va a haber una semana en el medio como para que terminen de cagarle la ficha. No hace falta probarlos a todos, nadie va a quedar libre por parcialitos. La idea más que nada es que vayan viendo unidad a unidad si lo mínimo está entendido, como para que no se den cuenta de golpe al final. Sí. ¿Cuántos parcialitos tienen aprobados? Ahora vamos a las condiciones. Para quedar regular, 40% de nota mínima en cada parcial, no importa el promedio. ¿Sí? Con cada el 40% bien del parcial está, no vale que en uno se saquen 100 y en el otro 0, ¿sí? Mínimo 40 en cada uno. Y la mitad de los parcialitos aprobados. Van a ser 5 o 6 parcialitos, tendrán que aprobar 2 o 3, 3 o 4. Bueno, si son 6 o 5, 3. Si fueran 7 sería 4. En fin, por lo menos la mitad de los parcialitos aprobados. Y asistencia solo práctica. La asistencia que yo pasé acá de teoría, que les pido que la firmen todas, es más que nada para control estadístico mío, digamos, de cuánta gente viene, si dejan mucho, si las comisiones están desbalanceadas, lo que sea. Pero la asistencia que el régimen de enseñanza dice que tenemos que controlar es la de práctica. ¿Sí? En teoría no va a haber problema. Así que si alguien tiene que faltar un día de teoría, no hace falta que me lo justifique. ¿Sí? Por ahí si van a faltar a práctica, sí. O si alguien por trabajo, alguna cuestión de fuerza mayor, no puede ir a la práctica que le tocó, lo habla el viernes con su profesor y tratamos de acomodarlo en otra. ¿Sí? Si está justificado, lo podemos hablar. Para promocionar, el mínimo sube a 60 y el promedio tiene que ser 70. O sea, con 2 60 no va. El promedio tiene que ser 70, pero no vale un 100 y un 50. ¿Sí? Hay que tener un mínimo en cada parcial. Y un detalle interesante asociado a esto de que cada unidad va usando lo del anterior, el segundo parcial vale doble, porque todos los conceptos del primer parcial son necesarios para hacer el segundo. ¿Sí? Por eso es que en el promedio el segundo pesa más que el primero. Porque, queramos o no, estamos volviendo a usar todo lo que hablamos en el primer parcial para poder resolver los ejercicios del segundo. Entonces, acá poner un 50 y un 100 en el segundo parcial, la probabilidad. No por el mínimo 60. ¿Sí? El mínimo 60. Pero con un 75 y un 65, si el 75 en el primer parcial no lo aprobáis y en el segundo sí. Claro. Y los parcialitos son 3/4. En vez de la mitad, bueno, un poquito más. 3/4 de los parcialitos. Estas notas vale que la hayan sacado de una en el primer parcial o el día del parcialito, o vale con el recuperatorio. Si les fue mal en el primer parcial, no es que perdieron las chances. Pónganse la pila para el segundo y el primero lo recuperan, sea para regularizar o sea para promocionar. O lo mismo con los parcialitos, ¿sí? Si le va mal en los primeros parcialitos, la idea no es que queden libres, porque no solo que lo pueden recuperar, para el día que termina la materia, hacemos recuperatorio de los parcialitos, esos ejercicios ya son triviales. Si van a ser difíciles la primera vez, pero cuando ya llegaron al segundo parcial van a ver que los ejercicios que no les salieron los parcialitos eran muy simples. Entonces realmente los parcialitos no los van a frenar o regularizar o promocionar. Pero sí les van a servir del arma antes del parcial para darse cuenta con tiempo si están muy fuera de camino. ¿Sí? Y bueno, la asistencia. ¿Preguntas de las condiciones? ¿Nada? Bueno, todo esto está en el sitio, así que lo pueden consultar ahí. Bueno, si no nos preguntan o por el foro o el viernes, el martes que viene, cuando quieran. Tengo una consulta. Sí. El tema de los parcialitos, de las notas de los parcialitos, tiene que ser mayor a 60. ¿El parcialito es aprobado o no aprobado? Me olvidé decir eso. Aprobado. Buena pregunta. Sí, no es con nota. Claro.
El parcialito es de la compu y la compu te dice está bien o está mal. Si vos probás, hasta que te diga que esté bien. Probá entre comillas, no es probar a lo tonto, pero digo, vos podés codificar tantas soluciones como te entre en los 10 minutos. Total, las soluciones de los parcialitos son 5 o 8 líneas, son siempre cosas cortitas. ¿Sí? Son cosas muy básicas. Sí. Las clases de cálculo de los viernes, ¿a qué hora es? Porque yo me he dado el shoot, tiene el horario medio caro y... Ustedes, si no me equivoco, deberían ser a las 5. Hay comisiones a las 8, hay comisiones a la 1 y hay comisiones a las 5. Las de esta teoría deberían ser las 2 comisiones de las 5. Si no hay nada bueno. De 5 a 9 creo que no es. Sí. Las fechas que están en negrita, que son primer y segundo parcial, son las importantes. Tomen nota de eso. Y si hay algún problema, como que otra materia no debería, pero les puso el parcial el mismo día, me lo dicen el martes que viene. ¿Sí? No me lo digan la semana antes del parcial porque no voy a estar tiempo de acomodar nada. Pero si hay algún problema con estas fechas, el viernes si es posible o el martes nos avisan. El martes ya van a haber tenido una clase de cada materia y ya van a saber todo. ¿Sí? Cosa de que si hay que acomodar algo tengamos tiempo. Bien, habiendo hecho la presentación y la introducción, vamos a los verdaderos contenidos de la materia. La, entre comillas, verdadera teoría. La unidad 1 es la que es solo teoría. La práctica de verdad empieza en la unidad 2. El viernes van a arrancar derecho con la unidad 2. La unidad 1 nos va a llevar poco tiempo, pero bueno, tiene algunos conceptos que son importantes. Y una cosa importante de la unidad 1 que se llama resolución de problemas y no habla de computadoras. O en el título. ¿Sí? El objetivo finalmente es resolver problemas programando, haciendo programas. ¿Sí? Pero empezamos con resolución de problemas a secas, con un par de conceptos generales y después los vamos a aplicar en la computadora. Antes pregunté qué era programar y dije, bueno, la respuesta que me dieron me sirvió de pie para empezar. Pero si yo tuviera que dar una buena definición, a mí me gusta mucho la de este tipo, que de paso es el creador de C++, el lenguaje que vamos a usar, que en uno de sus libros empezó diciendo, es el arte de expresar soluciones a problemas de forma tal que la computadora las entienda. Y tiene dos cosas que a mí me gustan mucho. Uno, que lo trate como arte. Siempre está la discusión, ¿esto es arte o es ciencia? Las dos cosas. Pero a mí me gusta enfatizar la parte de creatividad que se necesita. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando el tipo dice es un arte, habla un poco de eso. De que es una actividad que involucra mucha creatividad. Nunca hay una solución, siempre hay muchas. ¿Sí? Siempre uno puede caer con soluciones nuevas. Pero lo interesante es que dice expresar soluciones a problemas de forma que la compu lo pueda entender. ¿Sí? Pero lo importante es soluciones a problemas. ¿Sí? Lo importante es encontrar la solución de un problema y luego la expresamos de forma que la compu me entienda lo que le quise decir. ¿Sí? Pero lo primero, lo más esencial, es el tema de solucionar problemas. ¿Sí? Por eso la unidad 1 empieza con la solución de problemas, no necesariamente problemas de computadora, de computación o en una computadora. O la solución de problemas en general. Obviamente le vamos a apuntar a problemas que involucran un programa, entonces vamos a ir de a poco tendiendo a que las soluciones sean aplicables en un código, en un lenguaje de programación. Pero empezamos haciendo énfasis en soluciones de problemas a secas. Y las soluciones de problemas las vamos a plantear siempre en forma de algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. ¿Sí? Tengo un problema, ¿cuáles son los pasos que me lo resuelven o que me llevan a la solución? Es importante verlo como una secuencia de pasos. Ejemplos clásicos. Bueno, casi todos los libros empiezan comparándolo con una receta de cocina. Con una receta, un paso a paso, no una lista de ingredientes, ¿sí? Un paso a paso. Sí, los pasos, no sé, para hacer una torta o para lo que sea, se parecen o son en realidad un algoritmo. ¿Sí? Yo no tengo idea de cocina, así que lo máximo que podría hacer las que vienen de cajitas ya casi listas, pero aún esas al costado de la cajita tienen instrucciones de cómo convertirlo en algo que te puedas comer.
O por ejemplo, el manual de instalación de artefactos, no sé, se compran un tele y tendrán unos pasos para configurarle los canales, el Wi-Fi y la clave de Netflix, qué sé yo. Ejemplos que ya han aprendido, cuando ustedes en la primaria aprendieron a dividir o multiplicar, eso es un algoritmo, ¿sí? Hay un procedimiento que les permite a ustedes, con lápiz, papel y paciencia, dividir o multiplicar números grandes, ¿sí? Hay una serie de reglas que van siguiendo sistemáticamente para llegar al resultado. Un ejemplo que aparece en la guía es, bueno, cómo cambia un neumático pinchado. Cualquier tarea, ¿sí? La puedo plantear como un algoritmo, como una secuencia de pasos. Y me voy a parar particularmente en esta, que es la que uso de ejemplo para presentarle los siguientes conceptos. Estamos hablando entonces de encontrar la secuencia de pasos para resolver un problema, ¿sí? Les planteo un problema hipotético. Tengo muchas ganas de comer un cuarto de libra con queso. Ese sería mi problema, ¿sí? Mi problema es, necesito llegar a McDonald's y comer un cuarto de libra con queso. Supongamos que ese es mi problema, pero supongamos, yo no nací en Santa Fe, que no sé cómo llegar a McDonald's. Entonces, le pido a alguno de los que sea de Santa Fe, recursantes y extranjeros, abstenerse, a alguno de los chicos de Santa Fe, que me diga los pasos para llegar a McDonald's. ¿Quién se anima? ¿Nadie sabe llegar a McDonald's? Sí. Tomás un colectivo, depende de qué parte de Santa Fe va, hasta Peatonal San Martín. Tomás el Toyo o en Catamarca. Ok. No sé si para Catamarca. No sé si Es importante. La gente que no es de Santa Fe, con esas indicaciones, ¿se podría comer la hamburguesa? La mayoría está al horno. Tu primera indicación fue demasiado general. ¿Sí? Te tomás el cole, ¿qué cole? Y te bajás en la peatonal, el que es de afuera no se ubica todavía en qué parte de la peatonal, cuándo está cerca, si el cole no pasa justo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquella me dijo, bueno, tomás el 2, eso me gusta más. Ya es más específico. Bueno, calcula 15 minutos, vas mirando los carteles, te digo todas las cuadras y ahí vos anda bien. Ponele, ya se acerca más. Aparte mencionaste una calle. Bueno, a lo mejor no para ir, pero la veo pasar, me bajo en la próxima. Ya tengo más información. A lo mejor con esa idea ya puedo mejorarla. Sí. También vale. Es más, vale que alguno de ustedes diga, che, te llevo. Hay un montón de soluciones posibles. ¿Sí? Hay muchas formas de llegar a McDonald's. Me podrían haber preguntado cuál de los McDonald's, todos asumieron que es el de la peatonal, pero hay uno de shopping. Entonces, siempre le pregunto a uno de Santa Fe, porque dan ese tipo de indicaciones que les resulta totalmente natural. ¿Cómo alguien de Santa Fe no va a saber cómo llegar a la peatonal? ¿Sí? Pero a la mitad del curso que no es de acá, que se viene a estudiar, que llegó a la ciudad hace una semana o un par de meses, a lo mejor todavía no se mueve tan libremente por Santa Fe, no tiene la referencia, no conoce la línea del colectivo. Hay miles de cosas que pueden malizar. Por ejemplo, vos me decís, tomate el 2. Si tengo un amigo, la primera vez que se tomó el 2 terminó en el pozo. Porque vos acá en la parada del 2 tenés uno que va y uno que viene. Entonces, ojo, me tenés que dar más detalle. Lo acompaña que después de la hamburguesa. También vale. ¿A qué punto con todo esto? Que las instrucciones alcancen o no alcancen depende de a quién se lo diga. ¿Sí? O no sé, aquel me dice tomate un remillo, a lo mejor no me alcanza la plata porque tengo justo para la hamburguesa. O alguien me dice ponelo en el GPS, qué sé yo, no tengo GPS. Tomate el 2, no traje la sube. Aunque se entiendan las instrucciones hay que ver qué recursos disponga. ¿Se entiende? Entonces, a la hora de aprender el algoritmo hay que tener en cuenta tres conceptos importantes. Tres conceptos fundamentales que lo vamos a tener que tener en cuenta también para lo computacional. ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Sí? En este ejemplo no era lo mismo decírselo a alguien de Santa Fe que conoce cómo moverse que decírselo a alguien de afuera que no sabe ni dónde tomar el colectivo. ¿Sí? Entonces, un algoritmo puede servir o no servir de acuerdo a quién se lo doy para que lo lleve a cabo, para que lo ejecute. ¿Sí? Procesador ejecutante entonces va a ser quien efectivamente trate de seguir esos pasos.
Segundo, el ambiente. El ambiente hace referencia a qué tengo disponible. ¿Sí? Si tengo la SUBE o no tengo la SUBE, si traje plata para el rendido o no, si me viene en auto o en bicicleta, etcétera, etcétera. ¿Sí? No solo quién lo va a ejecutar, sino de qué recurso dispone para realizar esas acciones. Y las acciones pueden ser primitivas o no. Primitiva le vamos a llamar a una acción que el ejecutante la entiende, sin más detalle, ¿sí? Mientras que las acciones, en general o no primitivas, va a haber que descomponerlas en primitivas. Por ejemplo, tomate el 2, para alguien de Santa Fe será una primitiva y a lo mejor para alguien de afuera no. Hay que indicarle dónde está la parada, hay que indicarle cómo darse cuenta si es el que viene o que va, etc. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo cualquier acción. ¿Sí? Finalmente, el ejecutante solo puede resolver primitivas. Si una acción es muy complicada, no es una primitiva, va a haber que descomponerla en primitivas. ¿Sí? Si cuando el tipo le digo, tomate el 2, no sabe, bueno, le voy a tener que dar detalles. Se lo voy a tener que descomponer y decir, mira, anda a aquella parada, fíjate que el colectivo venga de acá, etcétera, etcétera. ¿Se ve la idea? Entonces, bueno, el concepto de algoritmo es muy general, pero depende de dónde lo estemos aplicando, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Y suponiendo que tuve en cuenta todo eso, ¿qué características voy a esperar que tenga mi algoritmo? Que algún día termine, que no sea infinito. Finito es que no sea infinito. ¿Sí? Finitud. Parece tonto por ahí entre personas porque usualmente el sentido común no nos deja hacer operaciones infinitas. Si a alguien no le digo cómo bajarse del cole, no creo que se quede dando vuelta en el cole hasta que muera de hambre, sino que en algún momento se va a bajar. Pero la computadora no tiene sentido común. Y van a ver cuando empiecen a programar lo fácil que es equivocarse y que un programa no termine nunca. Que se quede literalmente dando vuelta y jamás termine. Entonces, bueno, esa es una característica importante. ¿Sí? Que de alguna manera se pueda llevar a cabo y terminar. Precisión un poco tiene que ver con lo de acciones y primitivas, así que no haya ambigüedades, que sea preciso. El tomate el 2 guarda que puede ir o puede venir y a lo mejor me voy para otro lado. O tomate el cole, ¿qué cole? Dar todos los detalles necesarios y darlos de forma precisa, de forma que no sea ambigua, porque si la descripción no es precisa, en el ejemplo de la programación, no se va a poder traducir al lenguaje de máquina. ¿Sí? Si hay detalles que omito y no están preacordados, ¿sí? Va a faltar información cuando quiera el intérprete o compilador traducirlo al lenguaje de máquina. Entonces el algoritmo tiene que ser bien preciso. Eso con lo que más vamos a manejar al principio. Y es deseable en el 99% de los casos que sea general. Digamos, la solución, subí que te llevo, me resuelve el problema ahora, pero la próxima vez que quiero una hamburguesa, si vos no estás, estoy al hombre. ¿Sí? La solución de, mirá, McDonald's está acá, te llevan estas líneas, te lo podés tomar ahí, qué sé yo, es mucho más general. ¿Sí? Me resuelve el problema en muchos más contextos. Y obviamente que no me digas que el algoritmo es solo para el cuarto de libra con queso y si quiero una magnífica no me sirve. ¿Sí? Vamos a hacerlo general. Mirá, si vos querés morfar a McDonald's, estos son los pasos, llegá y pedí lo que querés. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? No armar un programa que me dé un resultado que es para nada más que eso y una vez que me dio el resultado lo tiro, eso normalmente no sirve, sino hacerlo general, tratar de hacer un programa que lo pueda reutilizar en muchos contextos o con muchos datos diferentes. ¿Se entiende la idea? Entonces esas son las tres propiedades que le vamos a pedir a los algoritmos. Bien. Y estos 7 conceptos, algoritmo, ejecutante, ambiente, primitiva, finitud, precisión, generalidad, pueden aparecer en las preguntas de teoría de los parciales. Esta unidad que es solo teoría, bueno, esta clase de cosas suelen aparecer. Los parciales tienen 3 grandes ejercicios de práctica y un último chiquito de teoría. Esta clase de definiciones se suelen pedir en la parte de teoría. Y ahora sí nos vamos enfocando a la resolución de problemas ya mediante desarrollo de software, mediante programación. Y vamos a dar acá un esquema de lo que podrían ser las etapas a través de las cuales vamos produciendo un programa que resuelve un problema. ¿Sí?
Les voy a mostrar 7 etapas, barra 8, depende de cómo las contemos. Y después les voy a decir que solo vamos a trabajar en 2. Pero bueno, yo ahora les cuento el proceso general y después les vamos a decir, bueno, en esta materia, cuáles son las que nos vamos a enfocar. Pero la primera importante es saber cuál es el problema. Esto no va a ser un problema para ustedes ahora, valga la redundancia. Porque en general el problema va a estar bien claro en el enunciado del parcial, de la guía de práctica, de lo que sea. ¿Sí? Escribe un programa que, dado tales datos, calcule tal cosa. Fin. ¿Sí? Ya van a tener bien la definición de qué tiene que hacer el programa. En la vida real no es así. En la vida real, el ingeniero en general no es que programa porque sí, sino que hay un problema que no es esencialmente informática, hay un problema más general y resulta que la solución o gran parte de la solución pasa por un programa o por un desarrollo de software. ¿Sí? No sé, típicamente software de gestión. ¿Sí? Pongámosle que hay un negocio donde, no sé, no tienen control de stock, por ejemplo, o trabajan como los viejos almaceneros anotando todo a mano. Y vos decís, por un lado perdés un montón de tiempo, podrías tener un software que te automatice el registro de las ventas, avisarte cuando te falta poco stock, registre los pedidos, todo lo que vos, para tener toda la información ahí, para que sea todo más rápido. Y por ejemplo, para toma de decisiones. ¿Sí? Un software que guarda un montón de información, a fin de mes me permite ver qué productos se venden, cuándo son los picos de venta, como para yo organizar promociones, poner descuentos, no sé, asegurarme más stock para el mes que viene, lo que sea. Entonces, en un negocio hay un montón de cosas en las que el software me puede ayudar. Pero solamente el problema inicial es mi control de stock de ventas o lo que sea, es muy lento o es un desastre o no tengo información para evolucionar en el negocio. Resulta que la mejor solución es, bueno, hagamos un software que te automatice esto y aquello y te calcule estos datos, estos resultados, estos rankings, lo que sea. Pero entonces el problema inicial no es explícitamente informático, pero claramente la mejor solución es hacer un programa. ¿Sí? Y en ese contexto es importante definir cuál va a ser el problema, cuál va a ser el rol del programa y exactamente qué va a hacer el programa, ¿sí? Qué datos le voy a cargar, cómo se los voy a cargar, qué resultado me va a dar, qué me va a avisar, qué no me va a poder avisar, etcétera, etcétera. ¿Sí? La definición en un desarrollo real es una etapa bastante importante que a veces lleva meses. ¿Sí? Porque además, yo como programador probablemente tenga poca idea de cómo funciona el negocio de la empresa y el tipo de la empresa tenga poca idea de cómo funciona una máquina. Y entonces ninguno de los dos está 100% capacitado para hacer la definición exacta. ¿Sí? Suele ser un ida y vuelta. Entonces esta es una etapa importante. Van a tener materias dedicadas a esto, pero más adelante. Por ahora los enunciados de los parciales van a ser bastante claros y concisos y explícitos, pero bueno, no pierdan de vista que finalmente un programa va a estar en un contexto más grande y hay un montón de otras cosas en el juego. Así que si bien esta es una etapa importante, quedará para más adelante. De momento no vamos a pelear con eso. Una vez que el problema está bien definido, esta sí me interesa, es analizar e identificar en esa definición qué es dato, qué es resultado y qué es relación. El resultado es a lo que quiero llegar, qué quiero que me informe finalmente el programa. Dato es de dónde parte, qué datos le voy a cargar, qué información le voy a dar para que me pueda calcular los resultados. Y relación es lo que me lleva de una cosa a la otra. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el resultado con los datos de la entrada? Yo tengo que saber cómo transformo la entrada, los datos, en el resultado para escribirlo en la computadora y que la computadora lo haga mucho más rápido de lo que lo haría yo. ¿Sí? Pero yo tengo que tener bien claro de dónde parto, a dónde quiero llegar y tengo que conocer la solución para poder decirla en un lenguaje de programación. Esos son datos, resultados y relaciones. Las relaciones del dato con el resultado, digamos. Ajá. Cómo a partir de los datos obtengo los resultados, cómo transformo una cosa en otra. Enseguida vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Ahora enseguida agarramos pseudocódigo, hacemos un ejemplo en pseudocódigo y hacemos este análisis para que vean un caso más concreto.
Luego vendría la elección del modelo, ahí puede entrar lo que discutíamos antes de distintos lenguajes de programación, de interpretado versus compilado, montones de características. Digamos que hay muchos paradigmas de programación y como ustedes todavía no conocen ninguno, no hay nada para elegir. Y en esta materia vamos a ver uno solo, así que de momento no hay nada para elegir. Pero a medida que avancen la carrera y vayan aprendiendo montones de formas de programar, van a tener más herramientas para en cada problema elegir el paradigma más adecuado. ¿Sí? Entonces, bueno, en algún momento esto va a ser importante. Por ahora, vamos a trabajar con un paradigma que se podría decir procedural y estructurado, es el nombre con el que aparece en los libros, pero no se preocupen, no hay mucho que elegir acá. ¿Sí? O sea que, digamos, hay programas que son más cortos que otros, por así decirlo, tienen un lenguaje como más limitado, pero te ayuda a resolver un problema más rápido. Puede ser, sí, hay programas, hay lenguajes que te facilitan decir cierto tipo de soluciones y entonces te queda más corto, más simple o más fácil de escribir y no otras que tenés que dar más vueltas para lograrlo. O hay lenguajes que te ayudan más, no sé, con los controles que van haciendo sobre lo que vos vas ejecutando o escribiendo y hay lenguajes que no. Típicamente un videojuego va a ser en el que no, porque los controles llevan tiempo y yo quiero que el juego ande rápido. Ahora, no sé, en el software de, qué sé yo, el autopiloto de un avión va a ser el que te controle todo, porque eso no puede fallar. ¿Sí? Poniendo casos extremos, ¿no? O simplificándolo mucho, pero sí, va a haber, digamos, montones de cosas para elegir a medida que vayan conociendo otras cosas. En esta materia vamos a manejar todo el año con el mismo y ya con eso vamos a tener, bueno, en realidad todo el cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre esto se va a ampliar un poquito. Así que por ahora en ese paso no nos vamos a detener, pero sepan que es un paso importante. El 4 sí. Diseño de la solución. Esto ahora enseguida lo vamos a ver con un ejemplo, pero básicamente la idea es que la forma de resolver un problema complejo es dividirlo en partes simples. ¿Sí? Uno casi nunca programa de uno un sistema complejo. Le busca la forma de dividirlo en partes más simples y programa una por una las partes simples. ¿Sí? Un sistema real es imposible tenerlo entero en la cabeza. ¿Sí? Uno tiene que hacer una división y trabajar por partes porque si no los problemas suelen ser tan complejos que es imposible. Y en el caso de los ejercicios de esta primera parte lo vamos a llevar un poco al extremo para ustedes facilitarles el proceso. A medida que vayan agarrando cancha tendrán que dividir cada vez menos. Enseguida vemos un ejemplo de esto, pero este va a ser un paso importante. ¿Sí? Si a mi problema lo veo medio complicado y lo puedo descomponer en partecitas más simples para atacarlo por separado, ¿sí? Y que se me simplifique un poco la solución. Digamos que suele ser negocio cambiar un problema complicado por 3 problemas simples, ¿sí? Porque los simples los puedo tratar de uno. Al complicado lo tengo que hacer todo junto. Entonces, una vez que ya tengo todo esto bien definido, con eso diseñé mi solución, todas las partecitas que voy a necesitar, ya tengo bien claro qué debería pasar en cada una de las partecitas, voy y lo escribo. Lo escribo con el lenguaje que hayas elegido. ¿Sí? Cuando uno ve a una persona programar, ¿qué cree que programar se trata de escribir código? Y en realidad ese es el último y a veces menos importante de los pasos. ¿Sí? La verdad es que tirar a programar es todo lo anterior, es entender el problema, es identificar datos, resultados, relaciones, hacer el diseño, elegir el modelo, etc. Cuando tengo todo claro, voy y lo escribo. ¿Sí? Al principio vamos a explicitar esas etapas, en los primeros ejercicios vamos a hacer el análisis, hacer el diseño y después codificar. A medida que hagan cancha, para la segunda o tercera práctica ya lo hacen en la cabeza y parece que escriben todo de uno. ¿Sí? Pero sobre todo en pseudocódigo, donde le dije que el lenguaje no era lo importante, ¿sí? Lo más importante es lo anterior, es haber entendido bien el problema y haber diseñado una buena solución. Y luego viene lógicamente la etapa de probar. ¿Sí? Ya escribí mi solución en un lenguaje que puedo mandar a ejecutar a la computadora, lo ejecutamos a ver si anda o no anda. Probamos darle datos a ver si el resultado que nos calcula es el que debería ser. ¿Sí? Siempre tengo que tener ejemplos conocidos para ponerlos a ver si el resultado es. La etapa 7 sería, si algo falla, encontrar dónde está la falla
y volver atrás todo lo que sea necesario para corregirlo. ¿Sí? A lo mejor algo falla porque estaba mal codificado, en cuyo caso vengo al paso 5, cambio el código, vuelvo a probar. A lo mejor el diseño que armé estaba bien codificado, pero estaba mal hecho el diseño, entonces tengo que volver un paso más. A lo mejor entendí mal el problema. Los datos eran otros y no los que yo creí, tengo que volver 4 pasos para atrás. Cuando algo falla, puedo tener que volver a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, bueno, la etapa de depuración sería encontrar dónde está el error y volver para atrás lo que sea necesario para corregirlo. Casi siempre volvemos a los pasos 4 o 5, pero en principio podemos volver a cualquier lado. Y por último, la etapa sin número de documentación es asentar todas estas decisiones y todos estos análisis que vamos haciendo. ¿Sí? Una vez que entendí el problema y cuál es la definición, la escribo. Una vez que analicé, identifiqué datos, resultados, relaciones, los escribo. Cuando elegí el modelo, anoto por qué ese modelo pensé que me convenía y no otro. ¿Sí? Cuando diseñé la solución, explicito cómo son las partecitas, por qué hice esa división. En un sistema real todo eso es importante, porque cuando haya un problema y haya que volver para atrás, nos va a ayudar a entender qué hicimos, por qué lo hicimos y dónde hay que corregir. ¿Sí? Es muy común en programación que ustedes hagan un código un día, a las 2 semanas tienen que corregir un error y parece que lo escribió otra persona. ¿Sí? Es muy fácil escribir código que en el momento parece re claro y cuando lo agarrás de cero no tenés idea de qué quise hacer ahí. Entonces, en todas las etapas es bueno ir documentando, ir explicitando las decisiones que tomamos y por qué las tomamos, ¿sí? Para que cuando tengamos que volver, para corregir, para agregar algo, para hacer la versión 2, lo que sea, tengamos de dónde agarrarnos para retomar ese trabajo. ¿Sí? Si lo único con lo que nos quedamos es el código, probablemente no entendamos nada. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Las 2 etapas entonces las que nos vamos a concentrar más que nada son análisis y diseño. Y bueno, codificar y probar lo van a hacer en la práctica como para verificar que lo que analizaron y diseñaron esté bien. ¿Sí? Pero lo más importante por ahora es análisis y diseño. Esa es la unidad 1. ¿Sí? Entonces, en la unidad 2, ahora ya no son algoritmos en general, son computacionales. Vamos a empezar a aplicar esas ideas en un problema concreto. ¿Sí? Entonces mi problema, lamentablemente, para el gusto de muchos, lamento informarle que la mayoría de los problemas de las primeras guías tienen que ver con matemática. ¿Sí? Son cosas fáciles de plantear y de resolver. Así que bueno, va a haber muchos problemas de este tipo. No son los más divertidos, pero son los más simples para empezar a veces. Entonces un problema de ejemplo sería, bueno, yo quiero un programa que me sepa calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado que espero del programa? ¿Sí? Hablen nomás sin levantar la mano. ¿La fórmula de Pitágoras qué es? Pero en mi análisis, ¿en qué parte caería? O sea, mi análisis me pide datos, resultados, relaciones. Relaciones sería Pitágoras. Está bien lo que decís, pero no, ahora estoy tratando de calzarlo en el análisis. Entonces, los datos serían Pitágoras y el resultado sería la hipotenusa. Perdón, los datos serían la hipotenusa del triángulo y el resultado. El resultado es la hipotenusa. El medio para hacerlo, la relación, es la fórmula de Pitágoras y los datos son un lado y los parece. ¿Todos están de acuerdo con eso? Los resultados son la hipotenusa. Lo decía el enunciado y empecé preguntando por ahí, la mayoría respondió bien. El resultado que espero de este programa es que me diga cuánto mide la hipotenusa. Entonces el resultado va a ser la hipotenusa. Las relaciones siempre las tengo que buscar yo. ¿Sí? Casi siempre las relaciones no están en el problema, sino que yo como programador tengo que entender el problema, buscar cómo se resuelve
y obtener las relaciones. Pero acá estamos en algo medio gris con los datos. Casi todos me están sugiriendo usar Pitágoras, ¿sí? Y a raíz de eso es natural que mis datos sean los dos catetos. Pitágoras dice, si vos me decís los catetos, yo te digo la hipotenusa. Entonces, cateto 1 y cateto 2 son datos. ¿Qué le doy al problema? ¿Qué información le cargo al programa? Le cargo los catetos. ¿Qué información me va a dar a cambio? La hipotenusa. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo a partir de los datos vos tenés los resultados? Con el teorema de Pitágoras. Estamos bien. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿A nadie se le pregunta otra cosa? Podés también hacerlo con el teorema de sin y coseno. Bien, podría usar trigonometría de otra manera. ¿Sí? Podría pedir un lado y un ángulo y usar trigonometría. ¿Sí? Entonces, si bien esto es lo más natural, es lo esperable, es lo que casi cualquiera haría, dado que el problema no está 100% definido porque no me dice de dónde tengo que partir, también habría sido válido si alguien me proponía esa otra fórmula y me decía los datos son ese lado y ese ángulo. Depende de cuánto que te des. ¿Se entiende? O sea, tengo dos formas de llegar a la hipotenusa, o hasta ahora conozco dos formas de llegar a la hipotenusa que parten de distintos datos. Entonces, o bien elijo yo el que me parezca más adecuado, o si esto está inmerso en otro contexto, pregunto, che, ¿qué datos me van a venir de ese contexto? ¿Sí? ¿A partir de qué querés que te calcule la hipotenusa? ¿Sí? Yo podría quejarme de que la definición del problema le falta o elegir la que a mi criterio parezca la mejor o usualmente me convenga para que la solución sea más fácil. Bien, entonces, vamos con esto, ¿sí? Siempre es más natural y más fácil ir por Pitágoras que usar senos, cosenos, esas cosas raras. Bien, entonces, tengo mi análisis hecho. ¿De dónde parto? ¿A dónde quiero llegar? Acá iría la formulita, esta formulita. ¿Sí? De acá puedo despejar la hipotenusa y entonces sé exactamente cómo llegar de un lado al otro. Entonces, ese cuadradito digamos que representa todo mi programa de te doy los catetos, me da la hipotenusa. ¿Sí? Acá vendría la parte del diseño de la solución. Yo les dije, cambiar un problema complejo por varios problemas simples. ¿Sí? Cuando hago en práctica en un problema tan simple, casi a veces ni tiene sentido dividirlo. Pero en este lo vamos a dividir a un extremo ridículo con el solo hecho de mostrar cómo funciona la división. Ese problema, yo lo puedo dividir en tres. Yo puedo decir, bueno, el programa en realidad va a tener tres partes. Primero va a cargar los datos. Una vez que tenga los datos, con Pitágoras va a hacer el cálculo. Y una vez que tenga el resultado, de alguna manera me lo va a mostrar en pantalla. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, ese problema que era toda una sola cosa, en realidad lo divido en tres. ¿Sí? Y ahora ya no tengo, entre comillas, un problema grande, sino que tengo tres problemas más chicos. ¿Sí? Para este problema yo cortaría acá. Ya cada uno de los bloquecitos, ahora vamos a ver el pseudocódigo, son suficientemente fáciles. Pero solo para ejemplificar, lo podría seguir dividiendo. ¿Sí? Antes de seguir viendo, ¿cuál es la gracia de dividir? Si yo hago bien la división, me deshago del problema grande. Yo no tengo que codificar el problema grande. ¿Sí? No tengo que resolver y codificar el problema grande. Si yo hago cada uno de los chiquitos, automáticamente suman el grande. ¿Sí? Entonces, la división tiene que estar hecha de forma tal de que estos tres sean efectivamente las tres partes que componen el grande. Entre los tres me den el grande y yo me puedo olvidar del grande. Saber que solo me tengo que concentrar en esos tres. ¿Sí? Con la ventaja de que ahora cada uno lo hago por separado. Me pongo a hacer la carga de datos y no me importa ni Pitágoras ni compañía. Pienso nada más en la carga de datos. Luego me pongo a hacer la fórmula y no importa de dónde vienen ni a dónde van los datos. Hago la matemática. Y luego me pongo a mostrar los datos. Y ya no me importa cómo se calcularon. Me importa lo lindo que se van a ver. ¿Sí? Solo para mostrar uno podría decir, bueno, esto se puede seguir dividiendo. En realidad cargar los datos tiene dos partes. Cargar un cateto y cargar el otro.
En realidad aplicar Pitágoras tiene un montón de partes, hay que elevar los catetos al cuadrado, hay que hacer la suma, a eso hay que sacarle la raíz, porque cuando yo despeje el cuadrado de la hipotenusa se me va como raíz del otro lado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este nivel de división ya es excesivo, pero bueno, a los fines de mostrar cómo un problema grande se va descomponiendo. Estamos partiendo de ejemplos muy simples, donde más que un nivel 2 de divisiones no tiene sentido, pero en un problema real esto puede tener muchísimas capas. ¿Sí? Y es la verdadera forma de resolver un problema. Los informáticos, los programadores, siempre le buscamos la vuelta, siempre conviene buscarle la vuelta de cambiar un problema complejo por muchos problemas más simples. Y entonces, bueno, esa ventaja de que ahora yo tengo 7 problemas en lugar de 1. ¿Sí? Vos decís, ¿cómo ganaste algo? Si antes tenías un problema, ahora tenés 7. Pero estos 7 son triviales. Estos 7 son tan simples que los codifico con los ojos cerrados. Esa es la ventaja. ¿Sí? La ventaja de hacer la división es un poco esa. Llegar a problemas que sea obvio, que sea fácil, que no me equivoque a la hora de efectivamente resolverlo codificando. Pero bueno, insisto, esto es un ejemplo teórico. En la práctica, con el primer nivel ya me alcanza. ¿Sí? Dividir más, ya van a ver que no... Esto es simplemente un abuso para mostrarles cómo evoluciona el diagrama, pero... En este ejemplo, con el primer nivel ya me conformo. Entonces, hicimos el análisis, identificamos datos con los resultados de relaciones, hicimos el diseño, identificamos cada una de las partecitas que van a componer el programa, ¿sí? Y llegamos a partes razonablemente simples como para decir, bueno, ahora ya estoy listo para codificar cada una de esas partes. Vamos a codificar, vamos a escribir cada una de esas partes en este pseudolenguaje. ¿Sí? Y acá les voy a introducir por primera vez el pseudolenguaje. Y a medida que vayamos avanzando en el ejemplo, les voy a ir presentando las reglas que sí o sí hay que cumplir para que este pseudolenguaje se pueda interpretar. ¿Sí? Si yo no cumplo las reglas, el intérprete no va a entender y no va a poder traducir lo que yo escribo. La primera regla es, yo tengo que decir que acá empieza mi algoritmo y acá termina. Yo digo algoritmo, desde donde dice algoritmo, el nombre que a mí se me ocurra, hasta donde dice fin de algoritmo, ahí están los pasos. ¿Sí? Todo programa en pseudocódigo va a marcar a dónde empieza y a dónde termina de esa forma. ¿Sí? Yo voy a poner algoritmo, no sé, ejercicio 3, todo lo que haya que hacer, fin de algoritmo para indicar que ahí termina. Esa estructura es así en todos nuestros programas. El nombre puede ser casi cualquier cosa, ya vamos a ver cuáles son las reglas, pero... Entonces yo acá le estoy diciendo, acá empieza y acá termina. En el medio van a ir cada uno de los pasos. ¿Estamos hasta acá? Las palabras que aparezcan en azul son lo que llamamos palabras claves. Son las palabras que entiende el lenguaje. ¿Sí? Pitágoras es un nombre que a mí se me ocurrió. Podría haber sido ejemplo, podría haber sido ejercicio 1. Algoritmo no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algoritmo porque es la palabra que usa este pseudocódigo. ¿Sí? En general, lenguaje de programación, para cada concepto, cada acción, hay una palabra, un verbo asociado y hay que usar ese. El primer cuadradito entonces a la izquierda era el de cargar los datos. El verbo que usamos para cargar un dato es leer. El programa tiene que leer de algún lado un valor. ¿Sí? Tiene que leer de algún lado el cateto. Lo escribimos así medio genérico. En la vida real leer puede significar 1000 cosas. Yo lo puedo leer de un archivo, un disco, lo puedo tomar de un dato que me mandan por red, lo puede ingresar el usuario por teclado. ¿Sí? Hay miles de lugares de donde se puede tomar el valor del cateto. Cuando trabajemos con la herramienta para pseudocódigo, va a ser teclado. Siempre los datos que haya que cargar se cargan por teclado, los resultados que haya que mostrar se muestran en pantalla. ¿Sí? ¿No tendría que declarar las variables antes de llamar el pseudocódigo? No, porque eso en lo que es pseudocódigo no va. Sí, no. O sea, vos te estás adelantando, ahora vamos a ver lo que es una variable. Bueno, digo lo que es una variable y después te respondo. Yo voy a leer un valor. O sea, le voy a decir en mi programa, lo primero que tenés que hacer es pedir un valor. ¿Sí? Leer de algún lado un valor, 2 en realidad.
Uno para un cateto y otro para otro. ¿Sí? Y a esos valores yo les pongo nombre. Yo digo, lo que sea que ingresen primero lo voy a llamar cateto 1 y lo que sea que ingresen en segundo lugar le voy a llamar cateto 2. ¿Sí? Y esos son variables. Por ahora una variable es un nombre para un valor. Al primer valor que me ingresaron le llamo cateto 1 y al segundo le llamo cateto 2. ¿Sí? En realidad para la máquina es un lugarcito de memoria donde está registrado ese número. Y cada vez que yo en mi código diga cateto 1, va a usar ese lugarcito de memoria. ¿Sí? Lo que estoy haciendo con leer es, si el usuario ingresa por ejemplo un 3, en ese lugarcito de memoria que le llamé cateto 1, escribir un 3. Guardarse un 3. ¿Sí? Cuando yo ponga leer cateto 1, la computadora va a esperar a que alguien ingrese un valor y cuando alguien ingrese lo va a anotar en la memoria. ¿Sí? A ese lugarcito le llamamos cateto 1, ¿sí? Y va a haber otro al que le llamamos cateto 2. ¿Sí? En código de máquina, esto es un quilombo importante porque yo no puedo ir al lugar que se me cante de la memoria a guardar las cosas. Por un lado yo tengo que tener una estructura para poder encontrar las cosas que guardé en la memoria es inmensa. Tengo que tener cuidado de no pisar cosas que escribió otro programa. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones por dentro que la máquina maneja. ¿Cuánta memoria me ocupa un número? Depende de cómo lo escribo al número. Digamos, una burrada, si lo escribo así o un número romano. A lo mejor, si el número romano son 3 letras en vez de una. ¿Sí? O este son 2, cosas raras. O sea que, por ejemplo, entonces, vos en el cateto 1 ponés, qué sé yo, 3,250 millones, ajá. va a llegar un momento donde no se va a tomar ese valor por sí. Siempre se va a tomar. No, claro. Acá, cuando uno dice voy a guardar un valor en memoria, hay decisiones de cuánta memoria voy a disponer para el valor y cómo en esa memoria voy a anotar el valor. Más o menos en los números reales se condice con cuántos decimales puedo tener. ¿Sí? Internamente no anota como nosotros en decimal, anota con otra codificación, pero más o menos tiene que ver con eso. ¿Sí? Ese es el paralelo de eso. Entonces, al fin y al cabo una variable va a ser una posición de memoria donde guardo un valor, pero es importante que esa posición de memoria tiene un determinado tamaño de acuerdo al tipo de valor que voy a guardar, no es lo mismo una palabra que un número, por ejemplo. Tiene una forma de escribirse, ¿sí? De escribirse el valor, no es lo mismo de nuevo una palabra que un número. Y entonces todo eso es información que me define la variable y que a lo mejor en un lenguaje de verdad yo la tengo que decir. Yo antes de poder usar una variable le tengo que decir, che, mirá, esto va a ser un número que va a ocupar tanto y va a estar escrito de tal manera. En pseudocódigo no. ¿Sí? La pregunta de él venía, pues seguramente conocer algún lenguaje donde haya que avisar cuáles son las variables, de qué tipo, cuánto ocupan, etc. Acá no. Vamos a empezar con un lenguaje, dijimos, lo más simple posible, eso lo voy a sacar de la ecuación y voy a dejar que el intérprete deduzca de lo que yo escribo cuáles son las variables y cuáles deberían ser y de qué tipo deberían ser. ¿Sí? Entonces, yo con decir leer, automáticamente aparece la variable cateto 1, en donde va a ir a parar lo que se tipee por teclado. ¿Sí? No necesito preavisarle nada sobre la variable. El pseudocódigo lo va a tratar de deducir solo, el pseudointérprete. Entonces, de esa manera logro que el usuario ingrese un dato y yo lo guarde en memoria. Una vez que tengo los dos valores, ¿qué tengo que hacer? Calcular la hipotenusa. ¿Sí? Voy a querer, en algún lugar de la memoria, a partir de estos resultados, hacer un par de operaciones que me dé 5 para después poder mostrarlo. ¿Sí? Entonces, la primera acción era la lectura. Servía para ingresar un dato al programa. La segunda acción que vamos a aprender hoy es la asignación. Sirve para calcular un valor y asignarlo en una nueva variable o en una variable en general. Puede ser una variable nueva o si es una variable que ya existía, voy a borrar el valor viejo y le voy a poner un valor nuevo. ¿Sí? ¿Lo podés igualar a 0 eso o no es necesario? No hace falta porque el 0 no lo necesito.
Si yo le hubiera puesto 0 y después le pongo el cálculo, cuando le pongo el cálculo sobrescribe el 0 y el 0 nunca lo sé. O sea, nunca es necesario igualar a 0, digamos, en el caso de que hagas algo así, sean pseudocódigos. Si le voy a dar otro valor, no. Va a haber casos donde sí, pero porque el 0 sí es importante, acá el 0 no es importante. Entonces, la segunda acción que representamos con una flechita es la asignación. Voy a hacer este cálculo y lo voy a asignar, en este caso, en la nueva variable hipotenusa. Lo voy a asignar en una nueva variable a la que se me ocurrió llamarle hipo. A ver si volvemos a tener cañón. Bien. Pero consulto, ¿no? Sí. ¿No habíamos dicho que lo que está leyendo es solamente lo que está en azul en este caso? ¿O a qué se refiere? Porque yo puedo decir No, en azul eran las palabras claves. palabras clave. Las palabras especiales del lenguaje. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, las palabras que delimitan dónde empieza y dónde termina, las palabras que indican acciones, la flechita es un caso especial, pero es otra acción, ¿sí? O en el caso de cálculos, muchas operaciones que tenemos disponibles en el teclado las escribimos como naturalmente escribiríamos, la suma, la resta, la multiplicación, digamos que como en la calculadora de Windows, ¿sí? Y algunas cosas que no tienen simbolito en el teclado tienen nombre. Raíz cuadrada, no sé, coseno, seno, tangente. No hay un símbolo para eso en el teclado, bueno, le ponemos algún nombre, ¿sí? En este pseudo lenguaje se llama raíz porque en castellano le llamamos raíz cuadrada, se va en un lenguaje en serio, probablemente sea square porque square root es en inglés, ¿sí? Pero bueno, es un nombre porque no hay en el teclado un simbolito para eso. Pero es lo mismo. Esto es casi la expresión que manejamos en matemáticas, ¿sí? Con muy pocos cambios. Usamos este simbolito para elevar, el más para sumar, y a todo eso le aplicamos la raíz que como no tiene simbolito, en lugar de eso le ponemos un nombre. Lo importante es que el resultado de todo este cálculo, la flechita lo que me está indicando es que todo este resultado se va a guardar acá. O sea, la computadora va a elevar la raíz cuadrada, a sumarlo, a sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, esto al cuadrado me va a dar 9, esto me va a dar 16, cuando lo sume me va a dar 25, cuando le calcule la raíz me va a dar 5 y lo voy a venir a escribir a hipotenusa, al lugarcito de memoria, ¿sí? Que se me ocurrió llamarle hipotenusa. Todo lo que está en negro son nombres que me voy inventando yo, estos tres son nombres de variable, todo lo que está en azul son las palabritas especiales del lenguaje. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, hacemos cálculo y con la asignación guardamos el resultado en algún lugar. Ese sería mi segundo bloquecito del diseño. Y el tercero era mostrar los resultados. Lo contrario de leer es escribir. Escribí en la pantalla el valor de hipo. ¿Sí? Hipo valía 5, escribí eso en la pantalla. 5 me va a salir en la pantalla, que es mi resultado. ¿Sí? Entonces, la idea es, con leer, doy la oportunidad de que el usuario ingrese datos y esos datos van quedando en lugares de memoria con los nombres que yo elijo. Con la flechita voy haciendo cálculos, acá hay un solo cálculo, pero podría ser un cálculo más complejo que lleve varios pasos, varios resultados, no importa, todo lo que yo quiera. Y entonces luego con escribir muestro, una vez que en algún lugar de la memoria tengo el valor que hay que mostrar, con escribir lo muestro. ¿Sí? Lo escribo en la pantalla. Esas son las tres acciones que vamos a ver hoy y con esas tres acciones van a ser toda la guía 2. ¿Sí? El viernes van a trabajar sobre esto. Sobre analizar el problema y usar esas tres acciones. Lo más importante acá, o tal vez lo más importante que le cae a la ficha es el concepto de variable. ¿Sí? La variable es un lugarcito de la memoria donde yo puedo guardar un valor. Muy parecido a una variable, el concepto de variable en matemática. ¿Sí? En matemática, esta expresión casi que vale. ¿Sí? Cambian la palabra raíz por el simbolito y eso matemáticamente vale. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre matemática y programación que nos complica la vida? O por lo menos con esta técnica de programación. Si yo en matemática digo x igual 3, x vale 3 de aquí a la eternidad. Y en cualquier ecuación donde aparezca x vale 3.
Yo en programación puedo decir x vale 5, hacer cálculos y en algún momento decir a partir de ahora ya no vale 5, a partir de ahora vale 8. Y mi programa sigue y ahora vale 8. Y más tarde digo, ahora vale 13. La variable, como su nombre lo indica, puede ir variando el valor que contiene. Es un pedacito de memoria que yo en un momento le anoté un 3, pero más tarde puedo venir y puedo poner un 17. Puede ir cambiando. ¿Sí? A medida que avanza el tiempo, que van avanzando los pasos de mi programa, el valor que está guardado se puede ir modificando. Y eso introduce complicaciones. ¿Sí? Porque yo veo el código que es algo quieto, pero cuando mi programa empieza a ejecutar se mueve, va cambiando, no es algo quieto. ¿Sí? Los valores van cambiando a medida que mi programa avanza. Establecer esa relación entre una cosa y otra es con lo primero que van a empezar a variar. Por ahora les recomiendo que para empezar no le cambien los valores a las variables. Mejor tengan muchas variables, pero no, para no complicarse. Pero bueno, es algo que va a pasar y va a pasar pronto. ¿Sí? Cuando yo les diga, por ejemplo, no sé, agarro las notas del primer parcial y digo, vamos a ver el promedio de notas de este curso, a ver qué tal es este curso. Para hacer el promedio hay que sumarlas todas. Entonces ahí sí, como él decía, es importante. Parto de 0, sumo a la primera, ahora tengo un valor, no sé, un 8. Tengo 8. Sumo a la segunda, si saco un 10, ahora tengo 18. Sumo a la tercera, saco un 2, ahora tengo 20. ¿Sí? Mi valor de la suma va cambiando. A medida que voy pasando la nota va cambiando. Cuando termine, divido por 55 y tengo el promedio. ¿Sí? Y ese es un caso donde un valor va cambiando. Eso es normal en las variables. ¿Sí? Que cuando el algoritmo se complica, una variable vaya cambiando de valor a medida que avanza el programa. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? Son las 3 acciones que van a usar todo el viernes. Vamos ahora a ver algunos detalles relacionados a estas 3 acciones, pero no vamos a salir de acá. Hay una forma alternativa de representar el algoritmo que es con un dibujito en vez de con un código. ¿Sí? En este dibujo la flechita me va diciendo cuál es la secuencia de pasos y la forma me va diciendo si la acción es una lectura, una escritura o qué es. ¿Sí? Les cuento que existe, esto va a tener más gracia la clase que viene. Porque por ahora los pasos son siempre uno abajo del otro. La clase que viene vamos a empezar a tomar decisiones de si sigo por un camino o sigo por otro, y entonces las flechitas van a tener más interés. ¿Sí? De momento no aportan nada, pero cualquier algoritmo yo lo puedo escribir como código o lo puedo dibujar como diagrama. Me da lo mismo. En el parcial la solución a un problema, si quieren me la hacen con un diagrama, si quieren me la hacen como código, no importa. ¿Sí? Son dos formas de decir lo mismo. Pero esto les cuento que existe, pero en realidad va a ser más interesante la clase que viene. Por ahora no. Detalles de la lectura. Yo recién leí los datos de A1, pero le puedo pedir leer varios juntos. En realidad, cuando lo prueben en el pseudocódigo, si le ponen leer 3 variables, van a tener que poner un valor, enter, otro valor, enter, otro valor, enter. O sea, los van a cargar separado. Pero en el código a veces me queda más cómodo escribirlo todo junto. Le meta 3 variables. Las va a leer en el orden en que yo le diga. Entonces, sirve para que el usuario ingrese datos al algoritmo. ¿Sí? En este caso ingresan por teclado. Estos datos se guardan en variables, ¿sí? Que es este pedacito de memoria. Si yo nunca antes había mencionado la variable, ese código se da cuenta de que tiene que agarrar un pedacito de memoria libre y ponerle el nombre que yo dije y guardar ahí el valor que ingresaron. Si la variable ya tenía un valor, lo voy a tirar y voy a cargar el nuevo. Mi variable valía 5, yo la volví a leer y alguien ingresó 0, bueno, se guarda el 5 y se guarda el 0. ¿Sí? Yo puedo volver a leer la variable de nuevo y voy a ir sobreescribiendo el valor con un valor más nuevo, tirando el viejo y quedándome siempre con el más nuevo. Entonces, implícitamente una forma de hacer aparecer una variable es leerla. ¿Sí? Leer y un nombre nuevo, automáticamente tengo una variable nueva. ¿Sí? Dijimos, una posición de memoria donde guardo un dato, les tengo que poner un nombre
Y hay 2 o 3 reglas para ponerle nombre, que empieza con una letra y solo puede tener números o guiones bajos, no puede tener espacios, símbolos, nada raro. No puede coincidir con una de las palabritas azules, no se podría llamar leer o llamar raíz una variable porque esas palabras ya las estoy usando para otra cosa, sería confuso. ¿Sí? Y en particular acá no me voy a hacer problemas si escribe mayúscula y minúscula, me da todo igual. ¿Sí? A mayúscula o A minúscula no importa, es la misma variable. Esta regla es simplificar, pero estas 2 reglas son importantes por el tema de la precisión. Una de las características que le pedimos al algoritmo. ¿Sí? Si una variable se pudiera llamar, no sé, A más B, si eso fuera un nombre de una variable, sería muy complicado distinguir si yo quiero la variable A más B o la variable A y a ese resultado sumarle lo que haya en la variable B. O sea, las reglas del nombre solo puede tener esta forma para que no se me confunda con otra cosa. ¿Sí? Donde dice A, pongan un espacio, pongan lo que quieran, digamos. Cualquier cosa que no sea una letra o un número me va a dar pie para confundirme de si estoy hablando de 2 variables o de 1. Entonces, no vale. Son todas las restricciones para que el intérprete pueda realmente traducir y no se le complique nada en el medio. Con el mismo criterio no puede coincidir con ninguna de las palabras azules que ya están usadas para otra cosa. Y va a haber 3 tipos de variables. En un programa real hay mucho más, pero en el pseudocódigo vamos a simplificar a 3. Los números van a ser todos una gran bolsa, no importa qué tipo de número. Números con coma, números sin coma, números positivos, números negativos, todo número. Si digamos cualquier número real, es de tipo número. Y en papel vale la notación científica. ¿Sí? Si sirve para algo, normalmente no lo usamos en fundamentos, pero vale. Por ejemplo, 3,14, 42, 0, menos 4, si un negativo le puedo poner el menos y armar un negativo. Cualquiera de estos son valores que yo o bien podría ingresar por teclado y guardarlos en una variable que va a representar un número, o bien podría asignarlos. Yo puedo decir, no sé, pi, flechita, 314, y me acabo de crear una variable que se llama pi que vale 314. ¿Sí? Por decir algo. ¿Y para qué te serviría eso? ¿En qué caso? ¿Esto? Porque acá le puedo poner i decimal y no tengo que acordármelo a cada rato. O sea, digamos, asignar para cortar el número, por así decirlo, para no tener decimales. No, para tenerlos y no tener que escribirlo cada vez que lo use. O sea, una variable es ponerle nombre a un lugar de la memoria donde hay un dato. Me sirve para 2 cosas. Para datos que van a cambiar, o en el caso de datos que no cambian, para no tener que acordarme cuál es el dato, es más fácil el nombre. Igual hay una función, digamos, que te permite hacer pi y todo eso, ¿no? Las constantes habituales en los lenguajes suelen estar. Me parece que acá A y pi ya están definidas, pero... Entonces, todo esto es tipo numérico. Hay un detalle interesante de la variable que se va a volver más fundamental más adelante, pero les voy comentando. El tipo de variable me define qué información puede guardar. Una variable numérica no va a guardar la palabra hola, va a guardar un número. ¿Sí? Entonces me define qué información puede guardar y me define qué operaciones puedo hacer. A la variable numérica las puedo multiplicar, sumar, restar, sacarle la raíz cuadrada, elevarlas al cubo. ¿Sí? Le puedo hacer un montón de operaciones que a las variables de tipo texto no. ¿Cuánto es? Hola por Juan López. ¿Sí? O A sobre hola. No tiene sentido. Entonces, tiene un doble sentido saber de qué tipo es una variable. Saber qué valores se banca y qué operaciones se bancan. Todas las operaciones matemáticas van a funcionar con las numéricas y obviamente que no con las de texto o carácter, que es el segundo tipo. Entonces, el segundo tipo es texto o carácter. ¿Sí? Y van todos entre comillas. Siempre hago un ejemplo tonto. Decime tu nombre. Vale, decime tu nombre. Vale, decime tu nombre. Vale, decime tu nombre. Vale, ¿nadie se da cuenta? Tu nombre. Bien. ¿Cómo se dan cuenta entre una cosa u otra?
¿Sí? Cuando hablamos los humanos, no hay forma, salvo que haga alguna entonación rara, de distinguir una cosa que otra. Y el sentido común dice que me están preguntando cuánto vale la variable nombre y no que le diga tu nombre. ¿Se entiende? Los humanos autocompletamos con sentido común esa información de contexto que falta. La máquina no tiene sentido común. Tengo que tener una forma, cuando voy a trabajar con el nombre, de distinguir la palabra nombre de una variable nombre que guarda adentro Juan, Pedro, Ezequiel o lo que sea. ¿Se entiende? Esas son las comillas. Cuando yo pongo entre comillas es literal. Yo recién estaba diciendo, decime entre comillas tu nombre. ¿Sí? Textual. No es un cálculo o un dato que ella quiera buscar. Es textual. Cuando está entre comillas es textual. Entonces, si yo quiero escribir en pantalla la palabra hipotenusa, pongo hipotenusa entre comillas. Si yo quiero escribir el valor de la variable hipotenusa, lo pongo sin comillas. ¿Sí? Todo lo que sea texto va a ir entre comillas para que no se confunda con lo demás. De nuevo, el tema de la precisión en las instrucciones. Que no haya ambigüedad en si quiero decir una cosa o quiero decir otra. ¿Sabes? Y el tercer tipo de variables, que por ahora no las vamos a usar, que se llama lógica, que pueden tener un valor de verdadero o falso. Esto es para cuando yo la clase que viene haga preguntas. La clase que viene, llegado a un punto del algoritmo, voy a tener dos opciones, dos caminos, por decir, para seguir, y voy a hacer una pregunta que voy a preguntar si algo es verdadero, hago una cosa, y si no, hago otra. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la hipotenusa, no estaría bien que me ingresen números negativos. Cuando yo pido los catetos y me dicen -3, me están mintiendo. Entonces, yo luego de la lectura podría preguntar si el valor que me ingresaron es positivo, hago el cálculo, y si no, lo vuelvo a pedir. ¿Sí? Esa es una pregunta de verdadero o falso. ¿Es verdad que el valor que me ingresaron es positivo? Si me da verdadero, todo bien. Si me da falso, me quejo y se lo vuelvo a pedir. ¿Sí? La clase que viene vamos a aprender a tomar ese tipo de decisiones y ahí van a tener gracia las variables lógicas. Por ahora le cuento que existen, pero el viernes se van a conformar con estas dos. ¿Sí? Entonces, la asignación, que era la segunda, en una variable guarda un dato. Ese dato puede ser un dato fijo, puede ser el resultado de un cálculo, puede ser el resultado de una pregunta. ¿Sí? En una variable, que es lo que está a la izquierda, guardo un resultado que puede estar ya explícito o puede haber que calcularlo. ¿Sí? Lo que está a la izquierda siempre es un nombre de variable, al igual que el escribir. Si existe, le cambio el valor; si no existe, la creo por primera vez. Perdón, al igual que la lectura. Si la variable la estoy nombrando por primera vez, ahí se crea. Si ya tenía un valor, cuando le asigno un valor nuevo, el viejo se pierde y me quedo con el nuevo. Y lo que va a la derecha es, le llamamos una expresión, alguna formulita que me dé un resultado. ¿Sí? Puede haber una expresión tan simple como una constante, que esto ya está el resultado ahí, no hay que hacer nada. O puede haber preguntar si x es igual a 0, o una suma, o operaciones más complicadas. Cualquier cosa que me dé un resultado, una expresión, le llamamos expresión, ¿sí? Y ese resultado lo puedo o mandar derecho a pantalla o guardar en una variable. Este es el caso donde lo guardo en una variable. Entonces, una expresión es una combinación de variables, constantes y operadores. ¿Sí? Variables serían, por ejemplo, b, x, y. Constantes serían estas cosas que ya están fijas. Y operadores son las operaciones: comparar, sumar, multiplicar, dividir, lo que ustedes quieran. Voy a pasar esto rápido para terminar con la escritura y después la clase que viene volvemos a los detalles que me salieron. La tercera operación que vimos entonces, que era la escritura. La acción se identifica con el verbo escribir. Y acá puede ir una expresión tan simple como un dato que ya está calculado, o tan complicado como una formulita que hay que calcular y ver cuánto da. ¿Sí?
O al igual que la lectura, puedo poner varias juntas. Separando con coma, puedo calcular varios resultados o poner varias expresiones y que todas salgan por pantalla. ¿La comilla entre dos datos indica una separación, digamos, un espacio? Claro, porque si yo no le pongo comillas al espacio, no lo va a tomar como literal, como que hay que mostrar un espacio en blanco. ¿Sí? Si vos querés explicitar que lo que va es un espacio en blanco, no se va entre comillas, porque si no el espacio para el intérprete no significa ¿Y es la única forma, digamos, que hay de mostrar un espacio o hay otra manera, digamos, de...? No, es esa. Es esa. El espacio es un texto. ¿Sí? Adentro del texto puedes poner cualquier cosa como nada, o como un espacio, o como una palabra, o como todo el Quijote, lo que vos quieras. Es un caso de dato de tipo texto. Por eso va entre comillas. Y porque además al pseudocódigo el espacio si no le indica nada. En general, si ustedes ponen escribir espacio A o escribir 14 espacios y una A, da lo mismo. Lo importante es que no estén pegados al escribir el A. ¿Sí? El espacio no le significa nada. Si vos realmente querés que sea una constante, lo ponés entre comillas. Me va a dar lo mismo por ahora si usan comilla doble o comilla simple. ¿Sí? En el dibujito quedó simple y allá arriba doble, da lo mismo. En el pseudocódigo, como no hay distintos tipos de texto, es todo lo mismo. Comilla simple o doble, la que más le guste. El escribir, por ejemplo, sirve para poner cartelitos. Avisarle al usuario antes de pedirle un dato qué le estoy pidiendo. O avisarle antes de mostrar un resultado, qué resultado le voy a mostrar. ¿Sí? No solo para resultados, sino para cualquier tipo de información que yo quiera poner en pantalla. Si el cálculo fuera largo, puedo poner un mensaje para que no se me impaciente. ¿Se ve? Bueno, no metamos demasiado detalle. Con eso tienen para avanzar con la guía 2 de práctica el viernes. El martes que viene cerramos lo que quedó de tiempo.